En el estudio de esta semana, preguntándonos por el tema de las raíces hebreas o las raíces de nuestra fe, surge por supuesto una pregunta: la filosofía. ¿De qué manera la filosofía y la cultura griega inciden en el contexto bíblico? Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a esta su casa, Israel Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, en este recorrido a mitad de camino hemos avanzado grandiosamente en este estudio. Gracias por sus muy buenos mensajes. Gracias por sus opiniones muy respetables también, por supuesto. Y qué bueno que podamos compartir juntos y en armonía. Dice la palabra que el poder de Hebreos capítulo 4, verso 12 nos indica una palabra viva, eficaz y penetrante. La palabra tiene poder. Desarrollamos entonces la pregunta: ¿y cómo manejar el concepto de raíces hebreas? Aclarando el concepto desde un punto de vista lingüístico, desde un punto de estudio del origen de un lenguaje, en este caso el hebreo, las raíces del inglés, las raíces del francés, las raíces del alemán, etc., desde el punto de vista de la escritura, la fonética y demás. Luego nos encontramos frente al punto de las raíces de nuestra fe y tomamos como parámetro el libro de Jeremías capítulo 6, verso 16, cuando nos indica que volvamos por la senda antigua y preguntemos por el camino. Yo soy el camino, nos dice Adonai, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al pensar en regresar, volver, retornar, buscar, orientarnos, ubicarnos en nuestra identidad por la senda, por el camino, por el manual de instrucciones, nuestra Kadosh Torah, encontramos una respuesta grandiosa que no tiene que ver, por favor, con religiosidad o religión tradicional, que no tiene que ver con un movimiento religioso, evangelístico, no. Tiene que ver, repito, y tomamos como conclusión en los primeros temas, en lo que escrito está. Por favor, dígalo conmigo: escrito está. Hasta este punto hemos concluido y hemos avanzado, repito. Para adentrarnos, no puedo decir en profundidad, pero vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con el pensamiento, con la cultura, con la ideología en el aspecto griego. Por supuesto, la filosofía desde el punto de vista de los griegos, y atención que mencioné la palabra filosofía, porque igual tendremos que estudiar qué es la filosofía. No podemos tener una filosofía cristiana, no podemos tener una filosofía en el pensamiento del hombre. Tenemos que tener una cultura griega, una cultura hebrea, una cultura latina, una cultura anglosajona, etc. En ese orden de ideas, la filosofía significa en particular el amor por la sabiduría. Este tema de filosofía, por supuesto, está directamente conectado con el pensamiento
con la ideología y con la cultura griega. Bueno, su origen, su raíz es precisamente allí, con los griegos. Y la cultura griega tiene un fundamento esencial y es el amor por la sabiduría. Pero atención, tenemos que entender que se refiere a la organización de pensamientos e ideas de la mente humana dentro del contexto o dentro de un marco perfectamente definido. Por lo tanto, cuando hablamos de la filosofía griega, en realidad esto es un subconjunto de un variado sistema de discursos que abarcan terminología, que abarcan conceptos de la mente, de opinión, de conceptos de estudio, de técnicas, de categorías, y todo esto llamado filosofía es lo que conocemos, repito, hasta hoy, el concepto griego. Esta terminología nos convierte en filósofos cuando entendemos la mente, la razón, y podemos comprender el resultado relativo, el resultado correcto o el resultado asertivo frente a una reacción. La filosofía, por supuesto, busca, al entender el concepto de la sabiduría, buscará como tal que la sabiduría nos lleve a una verdad, al emet. Pero esa verdad está conectada con principios éticos, con principios morales, con la visión del mundo y, por supuesto, con una moralidad que debe determinar que la filosofía está caminando en rectitud. Por favor, no confundamos la rectitud de hacer las cosas bien con la integridad y la obediencia en el pensamiento hebreo. Observen, he dicho cultura hebrea, ideología griega y cultura hebrea. Vamos a hacer un paralelo entre estas dos situaciones, porque lo que nos trae a colación la jornada de esta semana ha sido entender si el concepto evangélico estudia el griego, la filosofía griega, el pensamiento griego, la cultura griega. Vamos a ver cómo en los tiempos de Yeshua y en los tiempos de Rab Shaul, por supuesto, ellos literalmente estaban enfrentados al dominio cultural de los griegos. Por lo tanto, cuando encontramos la manera de entender el concepto de la filosofía como mente, como emociones, como sentimientos, tenemos que preguntarnos de qué manera la filosofía griega, el pensamiento griego, afecta el contexto de lo que está establecido en la palabra. Cuando entendemos que la filosofía griega se opone directamente a la Biblia en el sentido literal de lo que escrito está, entonces aparecen una serie de pensadores, por supuesto todos hombres extraordinariamente conocidos, hombres que ocuparon su buen tiempo en el pensamiento, hombres como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, desde luego, que los conocemos por cultura general, su manera de pensar, sus maneras de entender el concepto de la vida, etc. Pero también nosotros podemos ver cómo, y les voy a pedir que por favor me acompañen por un momento al libro de los Hechos. Vamos a tomar el libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 17. Libro de los Hechos en el capítulo 17. Y vamos a ver una porción, vamos a leerlo en contexto desde el verso 16. Libro de los Hechos, capítulo 17, y lo vamos a leer en contexto desde el verso 16. Para ver cómo Rab Shaul, el apóstol Pablo, está justamente en Atenas. Atención. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Por favor, preste mucha atención para que vayamos comprendiendo hacia dónde vamos caminando hoy. El pensamiento griego, la cultura griega,
los grandes pensadores de la historia, como los hemos mencionado, Sócrates, Platón, Aristóteles, entre muchos otros. Pues aquí estamos en Atenas. Pablo está en este territorio y lo primero que encuentra con su espíritu totalmente acongojado es cómo había una ciudad absolutamente entregada a la idolatría. Y este punto necesito que lo rescatemos con extremada atención, porque recordemos que los griegos tenían una idolatría por el cuerpo. De hecho, hasta el tiempo moderno, cuando vemos las esculturas de Grecia y en Roma, vemos cómo las figuras del cuerpo humano eran precisamente ese concepto de la idolatría del cuerpo. Y aquí hay algo interesante, lo voy a mencionar a propósito del tema que traíamos en la jornada anterior. Recordemos que el pueblo judío, hablemos del pueblo judío en el concepto genérico, Israel, el pueblo de Israel o los israelitas, digamos, el pueblo judío, entraron en unos procesos de asimilación en esa cercanía que coincidía de cultura, de ideología, de tiempos, de modos. Muchos de los judíos se adhieren a la cultura griega, visten como griegos, hablan como griegos, piensan como griegos, conviven entre griegos. Eso estamos hablando de aquellos tiempos, pero es la misma circunstancia que tenemos hoy y ya voy a tratar de explicarlo. Recordemos que muchos de aquellos judíos que empiezan a mezclarse, a asimilarse, a asociarse, a convivir con la cultura, la ideología griega, tenían un serio problema. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los griegos acostumbraban a presentarse con sus cuerpos desnudos, con su estructura corporal, con sus cuerpos atléticos, hablemos del caso de los varones. Pero cuando un judío se presentaba con su cuerpo estructural, muy formado, con sus músculos y demás, ¿cómo se sabía si era griego o era judío? Pues evidentemente si tenía el Brit Milá, la circuncisión, inmediatamente se sabría que era un judío. Esto lo menciono, parece un poco jocoso el tema, pero es muy interesante porque entonces muchos de aquellos judíos que habían sido circuncidados, el Brit Milá, a los 8 días según el protocolo, el Seder judío, pues ahora al asociarse, al asimilarse en la cultura griega y presentarse como los griegos en su forma de pensar, en su forma de vivir, es decir, adquiriendo la ideología, la cultura griega, pues al presentarse en ciertos lugares expuestos en sus cuerpos desnudos, tenían un serio problema. No lo podían hacer por demás porque inmediatamente se identificarían que eran circuncisos o circuncidados mejor. Entonces, y se me escapa lastimosamente en este momento la palabra, si alguno de ustedes me ayuda a investigar, por favor le pido escríbalo aquí en el chat. ¿Qué hicieron los judíos de aquel entonces cuando empiezan ese proceso de asimilación a la ideología, a la cultura griega? Los varones empezaron a trabajar en un proceso de, ¿cómo lo puedo explicar? En un proceso de volver a recuperar su prepucio, de tal manera que ese prepucio cubriera completamente su miembro viril y pudiesen pasar no como judíos, sino que pudiesen pasar como verdaderamente griegos. Es decir, vamos a decir que hacían el proceso migratorio, adquirían la nacionalidad, la cultura griega, vamos a decirlo en términos modernos, eran ciudadanos griegos, tenían residencia griega, hablaban el idioma, conocían la cultura, vivían en la ideología, habían sido asimilados, pero algo los identificaba. La Brit Milá los establecía como judíos. Por lo tanto, eran apartados, por lo tanto, no eran aceptados en muchos determinados lugares. En aquel tiempo, no sé si es la palabra endoplasia. Por favor, le pido a alguien de manera especial, ayúdeme
a establecer cómo se llamaba el proceso de inversión, es decir, como de que el varón recuperara su prepucio, es decir, que se pudiese nuevamente cubrir esa porción del varón. Vino el tiempo, repito, en que los judíos empezaron a trabajar en ese proceso de reinstalar, de extender nuevamente ese prepucio. Se me escapa el nombre exactamente, pero sé que alguno de ustedes me va a ayudar, por favor, con esto. Pero lo menciono porque esto es muy interesante. Esa cultura griega. Y aquí vemos cómo Pablo en Atenas se encuentra frente a una cultura griega absolutamente plena, plagada de idolatría. Y entre esa idolatría tenemos que destacar la idolatría politeísta, es decir, los dioses. Todos los dioses de Olimpo, los dioses, las estrellas, todo lo que representa la idolatría, el zodiaco, etcétera, etcétera. Pero entre esa idolatría, la idolatría al cuerpo, la idolatría a la perfección del cuerpo humano. Hasta nuestros días todavía algunos dicen, pero vean este perfil griego. No precisamente el mío, por favor. El verso 17 dice: así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses con D minúscula, porque les predicaba del evangelio de Yeshua y de la resurrección. Y de la resurrección. Recuerden que ayer hablamos de la reencarnación. Y a propósito de ayer hablamos de la reencarnación, y son comentarios que hago a la par de lo que estamos conversando hoy. Hace algunos meses, algunos días, un querido hermano de Israel Casa Integral me envió un video de un, comillas, rabino, que conozco, de hecho, de carácter personal, que de hecho sé que no es rabino, pero que se hace llamar rabino. Y enseñó cómo se puede hablar de reencarnación. Y él considera que, según la Biblia, la reencarnación tiene concepto y validez bíblico. Pero no me llamó la atención el título o la enseñanza frente a la reencarnación, porque entiendo perfectamente que la Biblia no lo estipula y no lo determina así, por lo tanto, no me interesa. Lo que me llamó la atención es: más de 5 millones de personas han visto en aquel tiempo ese video. Asumo que hoy estará, no sé, en 10 millones a lo menos. Inmediatamente viene a mi corazón, amados, cómo entonces quienes caminamos hoy en el contexto de Torá nos dejamos distraer tan fácilmente por algunas personas, repito, como este personaje, que se hace llamar rabino y enseña la importancia de la reencarnación. ¿Y cuántos espectadores reciben una información absolutamente indigna, antibíblica, queriéndola hacer pasar como una noticia o como una emet, como una verdad? Es lo que podríamos llamar hoy esas noticias fake, como esa inteligencia artificial que nos hace y nos presenta imágenes que al verlas pareciesen reales, pero que tenemos que ahora aprender a discernir si evidentemente muchas de las noticias que vemos verdaderamente son ciertas, válidas, verídicas, o son simplemente conceptos de la tecnología artificial. Pablo no está viviendo aquí la inteligencia artificial, por supuesto. Está en Atenas y está frente a filósofos, a hombres que tienen un pensamiento humano del entendimiento, de la razón, de la lógica. Sobre esto he enseñado en muchas ocasiones.
Muchos de nosotros caminamos en ese pensamiento. Y se los he dicho una y cuenta vez, y perdóneme que sea tan repetitivo en tantas cosas, pero a lo largo de los años he procurado enseñar frente a este concepto. Hemos caminado con la lógica, con la razón, con el entendimiento. 2 más 2 es 4, 2 por 2 es 4, pero nosotros entendemos que 1 más 1 es 1. Pero pastor, ¿cómo que 1 más 1 es 1? Un hombre más una mujer somos 1. Y vosotros seréis 1, somos 1. Tenemos que aprender a manejar los contextos, no con la filosofía, con la ideología, con el pensamiento o con la cultura griega, dentro de los términos de la lógica, la razón y el entendimiento. Por eso es tan importante cuando entramos a nuestras raíces de la fe, en Yeshua nuestro Mashiach, en el contexto de Torah, entender lo que significa el pensamiento hebreo, lo que significa la cultura hebrea y diferenciar el concepto y la cultura griega. Sigamos en la lectura para que veamos qué experiencia está viviendo Rab Shaul en este momento. Y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Está hablando con filósofos, con pensamientos de hombre en la mente, en la lógica, en el entendimiento y en la razón. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Estás hablando de resurrección? ¿Estás hablando de pecado? ¿Estás hablando de salvación? Pero ¿qué clase de enseñanza y qué clase de doctrina es esta? Cultura hebrea frente a filosofía griega. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Todo lo nuevo, que es lo que está ocurriendo hoy. Las noticias de hoy, las gentes hoy no ven noticias, y lo digo por experiencia personal. Yo abro mi internet y veo una noticia de más de 24 horas y creo que ya no me interesa. Queremos la noticia de los últimos 30 segundos, la noticia última hace 1 hora, pero noticieros de hace 2 o 3 días, pues ya para qué verlos, ya eso es demasiado tiempo. Los griegos querían las cosas ahora, los temas de hoy, la actualidad, buscar qué está pasando justo en este momento. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está la inscripción, y esto está aquí en mayúsculas: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Oh, me gusta esto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres que habitan sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo como haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así, Rab Shaul salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, en el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Muy bien, veamos cómo es de interesante el texto, hablando del pensamiento hebreo, la cultura hebrea, el pensamiento de la circunstancia de la Torá, de los mandamientos, de un Salvador, del pecado, de la muerte y de la resurrección. Pero aquí hablábamos frente a una cultura griega, en un lugar donde se presentan los filósofos, los pensadores, con toda su filosofía, con toda su filología, dos expresiones muy interesantes, y presentan su propia opinión. Saben, ahora que estamos viendo este tema, gracias hermanos, gracias por su apoyo para el tema y el estudio. Me enviaron un video muy interesante. Lo único que me da pesar, con todo mi corazón se los digo, es que la persona que estaba presentando el video, lo digo con respeto y con cierta incomodidad, lastimosamente es un colombiano que habla de contextos de iglesia y critica a los pastores y critica a la iglesia y critica al uno y critica. ¿Para qué tener un programa de críticas, de juzgamiento, de señalamiento? Esto no es, esto no nos parece, la sana doctrina, esto, el otro, bueno, etcétera. Y en lo que decía en su video, que repito, no vale la pena ni verlo, hablando del tema de raíces hebreas, dice por eso de la circuncisión, yo nunca jamás seré parte de las raíces hebreas. Quisiera escribirle y decirle, lamento que tengas tanta ignorancia junta, creyéndote un gran conocedor y teólogo bíblico. Yo vuelvo a repetir la pregunta que hice ayer y creo que la repetiré en muchas ocasiones. ¿En qué afecta negativamente a un varón pasar por el proceso maravilloso por demás de la Brit Milá? Tengo aún en nuestra congregación varones que no han tomado la decisión y por supuesto es algo totalmente personal, individual, cada quien con Adonai. Pero basta que a un varón se le diga Brit Milá, circuncisión, y como diría el oso yogi, huyamos hacia la derecha. Tenemos que huir hacia alguna parte. Pero por favor, más que bendición, ¿por qué tanta preocupación? Porque pareciera que se nos colocó un chip en el que se dice no circuncisión, esto no te sirve, esto no te conviene, esto no, te quita la hombría. No nos quita la sombría, te quita el instinto, te quita el deseo, te quita la pasión. ¿Qué te quita? No te quita absolutamente nada, todo lo contrario, ganas. Bendición. Recordemos que nuestro amado padre Abraham fue circuncidado a los 99 años. No podía tener hijos con su esposa Sara. Pero después de la Brit Milá, inmediatamente después del Brit Milá, la circuncisión, inmediatamente después, después de los 3 días de sanación y días después, Sara, según la palabra profética, está en embarazo. Y después el texto bíblico nos narra que hubo incluso más hijos, recuerdan, cerca de 6, 7 hijos más Abraham. Bueno, mis amados, entonces la Brit Milá es una gran bendición. Pero bueno, interesante que me hayan enviado el video donde veo tanta, repito, religiosidad, dice Pablo en este texto en Atenas. Veo que ustedes son muy religiosos y veo que hay mucho pensamiento griego en el nivel 1, en el nivel 2, pensamiento griego, cultura griega, ideología griega, apartados de lo que verdaderamente es el contexto bíblico en nuestra cultura hebrea. Por eso cuando hablamos de la manera como el pensamiento griego, el logos, afecta el contexto de los creyentes en la filosofía, en la fe, en nuestra fe como creyentes, vemos que esta filosofía griega
en su momento, en los tiempos primarios, afectó a la iglesia primitiva con una serie de herramientas que los llevaron a perder el sentido verdadero de lo que era el propósito del evangelio. Esa filosofía griega llegó a tener una profunda influencia en las palabras, en las formas, en los sistemas, como el creyente podía ver o no ver la fe. En la definición esencial de Hebreos 11 entendemos que la fe es la certeza. Pero aparte de la fe, en la cultura hebrea tenemos la emuná, la bitajón, la confianza, la seguridad. Más que la certeza, es que sí o sí o sí es la palabra. Pero en la cultura griega nos trajo a la fe una duda, bendita duda, ¿por qué camino sigo? Esa incidencia de la cultura griega nos trajo al pensamiento bíblico, repito, aparte del principio esencial de la fe, trajo consigo una fe dutativa. ¿Será que sí? ¿Será que si yo le pido a Adonai, será que Adonai sí puede hacer esto por mí? ¿Será que Adonai sí nos puede sanar? ¿Será que Adonai sí podrá ser mi proveedor? Y entonces vivimos, digo comillas, en otros tiempos, vivimos una fe dudativa. Una fe donde no existía el poder de la palabra. Ese poder de la palabra creadora llama las cosas que no son como si fueran. Tenemos que volver a la cultura hebrea de la fe en la emuná, en el bitajón, y romper esta filosofía griega que no nos permite avanzar. Y permítame repetir otra historia que he compartido en muchas ocasiones. He compartido esto en muchas ocasiones porque ¿qué puedo compartir sino las experiencias vividas que Adonai ha tenido a bien para conmigo? Cuando vinimos a esta pequeña ciudad con futuro grande, la ciudad de Cherryville, hace 25 años, una querida hermana creyente del nivel 2 nos llamó y nos invitó a esta ciudad y nos dijo: pastor, hay una casa para ustedes, el primer mes no tienen que pagar renta, a partir del segundo mes. Cuando vinimos aquel día, en una respuesta de Adonai, veníamos clamando: Padre, muéstranos una ruta hacia donde debemos dirigirnos. Por favor, llévanos hacia otro lugar. Queríamos salir de la ciudad de Charlotte. La ciudad de Charlotte estaba en un proceso, o está incluso hasta estos días, en un enorme crecimiento, multitudes, gentes que llegan todos los días, gentes de todas las naciones, de todos los estados. Es una de las primeras ciudades de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Estos eran campos verdes, gigantes, hermosos, calles tranquilas, pausadas. Y en la zona en la que nosotros vivíamos, cerca al Midtown de la ciudad de Charlotte, era muy tranquilo todo, el tráfico relativamente normal, suave, tranquilo. En aquellos tiempos ya se empezó a multiplicar la gente que llegaban de un lugar, de otro, gentes, apartamentos, carros, automóviles, todo creció. La ciudad se hizo inagotable para nosotros. No queríamos eso en aquel tiempo para nuestros hijos. Cuando vinimos por primera vez a la ciudad de Cherryville y vimos aquel lugar que la hermana nos había comentado que estaba disponible, yo lo único que vi fue una casa horrorosa, llena de hierba, maleza, destruida. Y cuando vi esto, mi fe griega y mi pensamiento griego le dijo a aquella mujer con fe hebrea, le dije: hermana, con todo respeto, ¿cómo tú crees que vamos a vivir ahí? Esa casa está desastrosa. Ella me voltea a mirar con unos ojos tan amorosos, tan especiales, y me dice: Pastor Alfaro, ¿usted es el pastor que predica en la radio todas las mañanas? A quien yo he escuchado por los últimos 2 años, en el que usted predica de la fe, la fe, la fe. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y lo escuchamos y nos gusta esa palabra de fe y de fe. ¿Dónde están tus ojos de fe? Oh, Padre eterno, cuando escuché aquellas palabras, ¿dónde están tus ojos de fe?, entendí
que he predicado la fe, pero que no había aprendido el capítulo de vivir la fe. Esta casa la vamos a arreglar. Está disponible, está vacía, está deshabitada. Se creció la hierba, hay que cortar la hierba, hay que pintar las paredes, hay que arreglar los pisos, se debe reparar la plomería, se debe restaurar, se debe arreglar. Y pasó justamente un mes, y al término de ese mes, para la gloria de nuestro amado Hashem, esa casa estuvo en excelentes condiciones. La cultura hebrea, la cultura griega, de una fe dudativa, pasó a convertirse a una fe en una cultura hebrea. La fe, la emuná, el bitajón. Y allí empieza nuestra historia de 25 años hasta el día de hoy, aquí donde nos encontramos. Caminando en fe, como viendo al invisible, llamando las cosas que no son como si fueran. Así es que nuestra cultura como creyentes en ese nivel 2, repito, ha sido afectada de una manera extremadamente drástica por una cultura griega dutativa. Y como lo pudimos ver, estos hombres primeros de la iglesia comprendían absolutamente bien, con claridad, que la fe es el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Sin embargo, con el paso de los tiempos, vemos que en la cultura primitiva la iglesia de los creyentes se extiende y empezamos a vivir momentos en el que la fe trabaja no en el contexto bíblico, sino en el contexto filosófico, en el pensamiento occidental hasta nuestros días. La teología que tenemos hoy es una teología que trabaja en un pensamiento de la filosofía. Por lo tanto, tendremos que definir el concepto de teología. Vamos a hacer una muy breve explicación básica acerca de lo que significa el concepto de teología. ¿Qué es la teología que tanto hemos mencionado durante esta semana? Permítame verificar algunas notas que quise indagar sobre el tema particular de la teología. Ese pensamiento teológico en el que la teología, para no entrar a profundizar ciertos detalles, esa palabra teología viene derivada de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Entonces definamos la palabra teología. Teos, Dios, logia, logos, estudio, el estudio de Dios. ¿Cómo podremos entonces entender que la teología es una disciplina que estudia a Dios? Vamos a estudiar a Dios. Vamos a hacerle un análisis filosófico, teológico a la mente de Adonai. ¿Cómo Adonai creó los cielos y la tierra? Cómo Adonai creó el infinito y todo cuanto existe. Cómo Adonai toma del polvo de la tierra y forma y crea al hombre, a la mujer y todo lo que existe. Es fundamental entender entonces que la teología, más que una ciencia, por supuesto, es simplemente una manera mental, lógica, razonable de entender la mente de Dios, cosa que definitivamente será imposible porque un día para Adonai como 1000 años. Así es que cuando entendemos que la teología se divide en diferentes principios, hay teología natural, teología dogmática, teología moral, teología retórica, y cada una de ellas emplea palabras distintas, especializándose en los conceptos politeístas, específicamente en esa cultura griega antigua. Los filósofos anteriormente, como Platón, como Aristóteles, repito, que ya los mencionamos, con los escritos de la República, entre otros, nos enseñaban siempre que la teología era en principio el poder del dominio del pensamiento mitológico de los hombres, de la mitología, de allí esa palabra mitología de los griegos. Y vemos, mis amados, cómo en este transcurso del estudio tenemos que aprender, repito, a diferenciar, mis amados, que hay una cultura hebrea y hay una cultura griega, que bien entendemos que nuestro Tanaj o Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, originalmente en arameo, en hebreo, posteriormente el Brit el Pacto Renovado en griego, podríamos ver dos culturas.
podríamos ver dos conceptos, podríamos ver dos formas de pensamiento, pero cuando podemos aprender a diferenciar el pensamiento filosófico, el pensamiento razonable, lógico del entendimiento griego, y cuando podemos comprender el pensamiento de la cultura hebrea, basado en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, entonces notaremos que hay una diferencia de pensamiento entre nosotros. La pregunta en conclusión a esta historia, y repito para que nos hagamos una pequeña claridad frente al tema, ¿cómo somos hoy? Hablemos del siglo XXI, nosotros en la actualidad. Puntualmente, ¿cómo vivimos nuestra vida hoy? ¿Vivimos una vida con el pensamiento lógico, con el entendimiento, con la razón? ¿Sabe? Nosotros todos los días, al levantarnos temprano en la mañana y hacemos nuestra oración, inmediatamente proclamamos Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. La vida tiene otro día distinto al que anteriormente teníamos. La vida camina en otro sentido. Pero cuando caminamos en la fe griega, en esa fe lógica, en esa fe razonable, en esa fe dudativa, no sabemos cómo va a estar el día hoy. La verdad no sé, presenté un proyecto laboral, pero pues no sé si resulte, no sé, la economía está tan difícil, es que este gobierno, es que estos sistemas, es que la bolsa de valores, y nos excusamos siempre con cualquier cosa. No vemos el futuro de nuestros hijos, no vemos el futuro de nuestras familias, no vemos el futuro de nuestras comunidades, no vemos el futuro que tenemos por delante lleno de oportunidades, lleno de acciones que tenemos por hacer. Nos anquilosamos en un pensamiento retrógrado, nos quedamos allí, nos encerramos en un pasado, nos encerramos en un pensamiento de no puedo, no sé, no creo que pueda avanzar. Pero ese es el origen del pensamiento griego, es el origen que nos da un pensamiento negativo, un pensamiento adverso, un pensamiento difícil de entender, donde todo dependerá si hoy el horóscopo me dirige por tal ruta o si el pensamiento de la idolatría en no sé qué tipos de dioses o de pensamientos o maneras de pensar estamos enfocados. Hermanos, por eso es tan importante cuando venimos a nuestra Kadosh Torah tener claro que al subir este escalón de Torah, al conocer el Emet, la verdad que nos hace verdaderamente libres, no estamos viviendo una religión, no estamos siendo fotocopias de un modelo judío, estamos entendiendo el pensamiento de la cultura hebrea, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, ese hombre de la fe, ese hombre que caminó escuchando la voz de Adonai y que Adonai lo llama, especialmente lo atiende, se presenta directamente con él. Ese hombre que es llamado a ser el padre de las multitudes. Ese hombre que acampa y que en aquella carpa recibe a todos los transeúntes y los alimenta y les da la palabra y los tiene presentes. Nosotros con el pensamiento hebreo tenemos que ser como ese Abraham, además de toda la riqueza, ¿saben? Hablando del concepto de riqueza, tenemos que entender que nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob son hombres ricos. Y a veces pareciera que en los términos modernos hoy, cuando se habla de riqueza o se habla de economía, entonces pareciera ser que nosotros, los hombres de fe, que caminamos en la fe no griega, en la fe hebrea, en la fe de Adonai, en la fe de todo lo puedo en Yeshua, porque Él me fortalece. Si yo camino en la fe de Yeshua, porque Él nos fortalece, porque Él está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué tememos avanzar? ¿Por qué tememos conquistar? Si el propósito de Adonai dijo, si escuchan atentamente mi voz y cumplen con mis mandamientos y caminan en la emuná, en la fe, en la cultura hebrea, la promesa que tengo para mi pueblo escogido para Israel, serán benditos en su entrar, serán benditos en su salir, serán benditos en todo cuanto empiecen. Amados,
No podemos seguir caminando, incluso hoy en Torá, con un pensamiento griego, con un pensamiento de duda, con un pensamiento de yo no puedo. Tenemos que darle un cambio literal a nuestra vida. Tenemos que crecer en un pensamiento en el que la Torá no solamente se conservan 5 textos bíblicos y sobre ellos entendemos el fundamento de la vida. La Torá es para vivir la vida, para amar la palabra, para aprender la palabra, para hacerla parte integral de nuestra diaria manera de vivir. Nos estamos quedando, repito, en los conceptos, si lo escribió Moisés, si no lo escribió Moisés, pero qué relevante es esto, está escrita, y lo importante para nosotros es que está escrita. Entonces, en esta cultura y en lo que estamos desarrollando del tema, surge inmediatamente una inquietud, que será como para ir concluyendo nuestra jornada e ir cerrando parte del tema que estamos tratando hoy. En estos últimos minutos, ¿cuándo entendemos que la cultura griega, los filósofos, el pensamiento, la verdad, los principios, los valores, la ética, la rectitud desde el punto de vista del hombre, maravilloso, extraordinario? Pero la Biblia nos habla de unas ordenanzas y de unos mandatos absolutamente claros, que sin las naciones, los pueblos, camináramos en el concepto de la cultura hebrea, en la mente de Yeshua, seríamos naciones tan extraordinariamente prósperas, familias tan extraordinariamente prósperas, en todo el sentido de la palabra, en especial en la salud. Amados, la salud, es que la prosperidad no es el dinero. A veces pensamos que prosperidad es dinero, dinero, dinero. No. ¿Cuánta gente tiene miles y miles de millones de dólares o euros guardados bajo su colchón o no sé dónde? Pero no tienen el gozo, la paz, la felicidad, no tienen la salud. No se pueden comer siquiera un buen bocado de comida porque ni siquiera su organismo funciona para poder alimentarse. No se han podido dar el deleite de un viaje, de disfrutar de la creación de Mashiach. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento griego no nos permite avanzar. Todo lo que pidan en mi nombre, dice Adonai, yo os lo daré. Pero no recibís porque no sabéis pedir. Si pides con una cultura griega, con una fe lógica, con una fe razonable, no alcanzarás las grandes bendiciones de Adonai. Padre, pide a alguien alguna vez por allí: Dios, bendíceme, Padre. Tú sabes que para poder ir a mi trabajo, para poder avanzar, te pido que me bendigas con un carrito. Y ahí llegó el carrito. Muy lindo el carrito. Qué carrito tan precioso. Aquí lo tengo. Precioso carrito. ¿Y qué recibí? Lo que pedí. Pedí un carrito, me llegó el carrito. Es más, me llegó en diferentes colores. Aquí está rojo, negro, blanco, azul, en todos los colores. No recibís porque no sabéis pedir. Pedimos con un pensamiento, con una fe lógica, filosófica, griega, o pedimos con la fe y la emuná de una cultura hebrea. Entonces, en ese proceso de ideas, cuando hablamos de raíces hebreas, cuando hablamos de raíces de nuestra fe y cuando hablamos de la cultura judía, y ayer concluíamos que se habla de judaizar cuando celebramos las convocatorias, cuando pasamos por Brit Milá, cuando utilizamos los tzitzis, cuando celebramos el Rosh Hodesh y demás, se nos tilda de judaizantes. Pero cuando se celebra Navidad, o Halloween, o todas estas fiestas paganas, parece que esa es la fe griega, la cultura lógica, la filosofía lógica y el entendimiento de la mente humana, que considera que eso está bien. Aquí en los Estados Unidos se celebra el tiempo de las celebración, se me escapa la palabra, alguien me ayuda acá en el chat, por favor, los conejos.
y se recogen los huevos. ¡Qué ironía! Que los niños americanos, y por qué no los latinos, celebran esta fiesta de recoger huevos. Los padres, los abuelos se ocupan de distribuirse por todos los alrededores de la casa, escondiendo unos huevos, por supuesto, plásticos, para que luego los niños vengan a deleitarse jugando, buscando los huevos de conejo. Cuando, hasta donde yo entiendo, los conejos no disponen de huevos. Pero culturas como estas son normales, porque a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Qué pensamiento es? ¿Será un pensamiento hebreo o será un pensamiento griego? Luego, la cultura judía, hablando puntualmente de lo que es el pensamiento hebreo y concluyendo el tema de raíces hebreas, concluyendo el tema de raíces de nuestra fe, entra a un contexto que es la Torá oral y el Talmud. Por favor, préstele mucha atención. No vamos a cerrar el tema hoy, lo continuaremos mañana. El tema del Talmud progresó extremadamente rápido entre un gran número, un sinnúmero mejor, de rabinos, de sabios, que consideraron que definitivamente este era el modelo perfecto. Y esto ocurre específicamente en el tiempo de los saduceos. Estamos hablando del primer siglo, cuando se expone justamente en el Sanedrín, en esa gran asamblea de ancianos y hombres que tenían no solamente el poder religioso, sino el poder judicial, el poder legislativo. Y es allí donde se presenta precisamente frente a todos estos fariseos una fuente crucial que es para el judaísmo, cuál es el tema del Talmud. Las enseñanzas que se presentan allí, lo que se conoce también como la Torá oral, hasta nuestros días. Y aquí es donde empezamos a tener una diferencia entre la Torá escrita y la Torá oral. Y aquí es donde con mucho cuidado y con mucha atención nosotros debemos estar atentos como comunidad de Israel, si estamos viviendo una cultura griega o una cultura hebrea, pero una cultura hebrea con pensamiento de hombres. Me explico. La cultura griega es una cultura que camina en el concepto filosófico. Aristóteles, Platón, y ya mencionamos a todos estos hombres, que tienen un pensamiento de hombres, que estudian una teología que es estudiar la mente de Adonai. Vamos a pensar cómo Dios actúa, vamos a considerar lo que Dios dijo, vamos a considerar lo que Dios creó, vamos a entender la mente de Adonai. Es imposible que podamos entender la mente de Yeshua. Adonai no nos llama a entender su pensamiento, Adonai nos llama a obedecer su pensamiento. Entonces la teología camina con un pensamiento lógico, razonable, entendible. Y lo que no lo podemos entender no funciona. No, mi hermano, es que yo no entiendo cómo puede ser eso. Pues yo tampoco lo entiendo, pero si Adonai lo dijo, así funciona. Vamos, Lázaro, levántate. Lázaro no está muerto. Lázaro simplemente duerme. Sal fuera. Y Lázaro, 4 días después de muerto, aún con olor apestante, se levanta, completamente vendado. Ustedes desátenlo y permita que salga. ¿En qué pensamiento filosófico griego cabe esto? Pues muchos de nosotros caminamos en ese pensamiento filosófico griego y no vemos el poder de la palabra. Repito, llama las cosas que no son como si fueran. Así es que para lo que hoy conocemos como el judío ortodoxo, vemos que para ellos el concepto de la Torá oral es que no solamente fue entregada a Moshe desde el punto de vista escrito, sino que además fue entregada en primer lugar de manera oral al mismo Moisés, y que fue él quien recibió esa Torá oral y que a su vez la escribe allí en el monte Sinaí durante el tiempo del Éxodo, en el concepto de Egipto. Pero cuando nosotros entendemos este principio, sabemos que esa Torá oral se transmite oralmente hasta nuestros días, y hasta nuestros días hoy todavía aún los rabinos en el concepto del judío ortodoxo escriben y escriben y escriben y escriben, y hasta el día de hoy todavía se hacen pronunciamientos nuevos frente a lo que se considera como la Torá oral frente al concepto del Talmud.
Ese será un tema que vamos a continuar en detalle el día de mañana. Les pido por favor que investiguen un poco sobre el tema, lo vamos a compartir mutuamente. Escríbanme por favor aquí en el chat sus conceptos, déjenme saber qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el gran dilema que vamos a concluir en esta semana. Cuando nos presentamos como una congregación de raíces hebreas, inmediatamente la gente que nos ve, lo primero que piensan es una iglesia judaizante. Los pastores, Álvaro, están judaizando. ¿Y eso por qué? Porque celebran las convocatorias, las 7 fiestas, porque practican el Brit Milá a los varones, porque usan talí, porque guardan el Shabbat, porque obedecen los mandamientos. ¿Cómo le parece? ¡Ay, qué cosa tan terrible! No. ¡Qué cosa tan terrible! Por favor, ¿cultura griega o cultura hebrea? ¿Me están entendiendo? Espero que estemos llegando a una buena conclusión. Para que hoy a nuestro alrededor haya mucha gente que no puede ver la luz de la Torá, de nuestra Kadosh Torá, es simplemente porque su pensamiento, su corazón están empapados de una cultura griega, llena de lógica, de entendimiento y de razón. Y yo les puedo decir con toda claridad y con absoluta certeza, sin error y equivocarme, que una muy, pero muy grande cantidad de pueblo que hoy está en Torá, caminan en cultura griega. Todo lo cuestionan, todo lo meditan, todo lo consideran. Esto me parece, esto no me parece, esto se debe, esto no se debe hacer. Y cuestionamos todo. ¿Y por qué se dice así? ¿Y por qué no se dice así? ¿Qué si se dice Yahweh? ¿Qué si no se dice Yahweh? ¿Qué si se dice Yeshua? ¿Qué si se dice Yehoshua? Y entramos en unos debates filosóficos griegos, como en el Areópago. Allí estamos frente a todos estos estoicos preguntando, ¿qué clase de enseñanza es esa? Así estamos hoy en raíces hebreas y así estamos hoy en las raíces de nuestra fe, haciendo preguntas y cuestionando todo y cuestionando todo y cuestionando todo. Es que nosotros lo hacemos así, es que nosotros aquí lo hacemos así, es que esto no se tiene que hacer, que por qué se tienen que encender 2 velas, que si las velas son de Torah oral, que si las velas son de Torah escrita, que si las velas son de Shabbat, que si no son de Shabbat, que por qué si se prende, que por qué no se prenden. Y estamos en una polémica griega, porque el pensamiento griego es eso, buscarle la lógica, el entendimiento, lo razonable a todo cuanto hacemos. Como diríamos por allá en mi país, así no vamos a ningún Pereira. Solo el colombiano me podrá entender esto. Así no iremos para ningún Pereira. ¿Por qué? Porque mientras nuestra mente de suyo no sea más que la duda, entonces no avanzamos. Pero cuando caminamos en el entendimiento a la luz de la palabra, escrito está, entonces yo puedo recibir con absoluta claridad, y lo mencioné en el programa anterior, y repito, no me cansaré de mencionarlo. Fui de aquellos hombres que criticó en mi nivel 2 como pastor, critiqué el tema del Brit Milá. Lo critiqué, es que no es así, es que la Brit Milá no, ¿cómo es que van a circuncidar a los hombres? Pero ¿por qué se tienen que circuncidar? Eso es un concepto que de hecho yo no sé ni por qué lo dije así alguna vez. Es que todavía me pregunto de dónde yo aprendí esto. No tengo la menor idea, nunca entendí el por qué, todavía me lo pregunto. Pero cuando un día me pregunté y me cuestioné por qué la importancia del Brit Milá y estudié a la luz de la palabra la importancia del Brit Milá y estudiamos Gálatas con detenimiento, y Gálatas con absoluta claridad nos establece el fundamento y la importancia de la Brit Milá, pues mi cultura griega quedó cero, fuera, porque inmediatamente entendí por el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante que era lo correcto como un varón Kadosh delante de Adonai. Y esto no se trata, hermanos, de religión, esto no se trata de judaísmo, esto no se trata de judaizar, esto se trata de escrito está. Y Yeshua tomó su circuncisión y fue presentado al 8º día. Y entonces, ¿por qué tanto debate frente a algo tan sencillo, tan glorioso por demás y tan práctico como esto? Mis amados, se nos agotó el tiempo.
Hablaremos un poco más en detalle mañana frente al concepto de Talmud. Entonces, cerrando la historia, raíces hebreas, raíces de nuestra fe, cultura hebrea, cultura griega, y veremos mañana algunos conceptos un poco más en detalle frente al tema de Torah oral. Mis amados, muchísimas gracias por su participación, gracias por su compañía, gracias por compartir la enseñanza y por sus muy buenos mensajes, gracias por su aporte de opiniones frente al programa, ideas, temas para tratar. Bienvenido todo aquí a través de nuestro portal de Israel Casa Integral y por supuesto en el portal directo de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido hasta el día de mañana. Espero que podamos continuar con este maravilloso tema y todos juntos concluyamos la importancia de venir a nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.